Las organizaciones de hoy en día se encuentran sometidas a una enorme presión competitiva en función de algunos conceptos conocidos por todos, como son la globalización, la entrada en liza de competidores de todo el mundo, la presión por los costes, y esto necesariamente impone una serie de retos al talento, a la gestión del talento, porque en definitiva las empresas logran sus resultados a través de cómo actúan las personas. En ese sentido, además, hay que añadir una cierta presión demográfica, en el sentido de que en muchos países se están encontrando dificultades para poder conseguir las personas con las capacidades, con el talento adecuado a sus necesidades. En este aspecto, además, es necesario asegurar la retención de las personas más válidas y, por lo tanto, la fidelización de las personas más capacitadas. Todo esto en su conjunto impone a las compañías la necesidad de una nueva forma de hacer las cosas en gestión de personas. Lo que caracteriza a las organizaciones de alto rendimiento es que son capaces de lograr resultados diferenciados, extraordinarios, de manera sostenible. Y lo que es común a todas ellas es que las políticas de gestión de personas son también distintas, innovadoras. Por ejemplo, son excelentes en la selección, tienen muy bien identificado cuáles son las competencias diferenciadoras que son las que permiten lograr sus objetivos estratégicos y establecen procesos de selección muy intensos en los que involucran a parte de la organización. Son culturas abiertas, transparentes, de comunicación, retribuyen de manera justa, equitativa, vinculado a la aportación de las personas a los resultados de la organización, y muchas veces lo hacen apostando por el equipo, retribuciones colectivas, y en general se obtiene un alto nivel de compromiso a través de procesos de motivación constante. La gestión de la cultura corporativa es un elemento que todo líder de compañía, todo comité de dirección tiene que tener en cuenta, en el sentido de que es capaz de provocar los comportamientos necesarios que necesita la organización, pero también si existen disfunciones, si hay un desalineamiento entre los valores de la empresa y los valores del resto de los empleados, si se produce una disfunción en los comportamientos, necesariamente habrá problemas de clima y problemas de rendimiento, por lo tanto. En estos momentos lo que se necesita son culturas abiertas, son culturas participativas, son culturas que fomenten la innovación y, en definitiva, un nuevo estilo de liderazgo que vaya alineado con este tipo de culturas. En estos momentos en la empresa conviven tres generaciones distintas que aportan distintas maneras de hacer las cosas, que tienen distintas expectativas y distintas necesidades y que imponen la necesidad de gestionar adecuadamente esta diversidad para poder lograr los resultados de la organización. La diversidad en sí misma no es mala, la diversidad genera riqueza en el sentido de que cada colectivo, en función de sus expectativas, pero también en función de su experiencia, puede aportar cosas muy buenas para la compañía. Sin embargo, esto requiere un modelo distinto de gestión. No es lo mismo gestionar una empresa en el que hay un patrón similar en su colectivo que gestionar colectivos, gestionar grupos con distintas características. Por lo tanto, es necesario segmentar, individualizar las políticas de gestión de estas personas para poder adaptarlo. Esto es más difícil, pero es absolutamente necesario, porque lo que está claro es que a partir de este momento los gestores de recursos humanos, los altos directivos de las empresas, van a tener que enfrentarse a esta realidad que se caracteriza por la diversidad. El talento se manifiesta de muy distintas maneras. Cada empresa tiene que hacer su propia definición de talento, porque cada empresa compite en un mercado distinto y tiene una estrategia definida. No cabe encontrar una definición universal de talento. Y por lo tanto, cada empresa tiene que establecer o identificar cuáles son las competencias diferenciadoras vinculadas a esa estrategia. De todas formas, es posible encontrar algunos elementos comunes en los perfiles competenciales vinculados al talento que es necesario considerar y desarrollar. Desde luego, las competencias digitales, la capacidad para desarrollarse en un entorno tecnológico nuevo en el que la digitalización y las redes sociales imponen un nuevo modo de comunicarse entre sí a las personas y las compañías. Las competencias relacionales, en las que, por ejemplo, el liderazgo también está variando.
el liderazgo que se distribuye ahora a lo largo de la organización y que impone una nueva forma de gestionar personas. Y luego las competencias técnicas específicas propias de cada compañía. Al final, aunque son grandes grupos, hay que insistir en que cada empresa tiene que hacer su propia definición competencial para que no haya disfunciones entre su estrategia y la definición de su gestión estratégica del talento. El entorno de trabajo es fundamental para poder entender cómo se comportan las personas en las organizaciones. Cuando hablamos de entorno, tenemos que hablar de un entorno físico, pero también de un entorno emocional. El entorno físico debe de favorecer algunos elementos que consideramos que son imprescindibles para poder abordar los retos de una nueva forma de afrontar los negocios. Por ejemplo, espacios abiertos, espacios que favorezcan la comunicación, espacios en los que la gente se sienta cómoda para prestar su servicio, pero también el entorno emocional. Esto es, ese nuevo estilo de liderazgo lo que tiene que hacer es gestionar un clima laboral adecuado, una adecuada propuesta de valor por parte de las compañías que haga que quien trabaje en esa empresa se sienta identificado con los valores y con los parámetros de la empresa. Esa definición del entorno tiene que ser global, tiene que ser coherente. Ese entorno físico tiene también que correlacionar con el entorno emocional. Nos hemos olvidado de las emociones, hemos considerado durante mucho tiempo que las emociones estaban excluidas del ámbito laboral, que no se puede manejar emociones en la empresa cuando en realidad las emociones son un driver, son un potenciador de los comportamientos. Y por lo tanto, si lo que queremos es diseñar un nuevo entorno de trabajo y una nueva gestión de personas, tenemos que tener en cuenta que las emociones van con todas las personas que pertenecen a nuestra organización y tenemos que gestionarla a través de procesos de desarrollo, de formación y que nos permitan identificar en qué manera esas emociones están determinando el desempeño y el clima dentro de nuestra compañía. El Employer Branding no es otra cosa que el desarrollo de una propuesta de valor que hace la compañía en términos de unos atributos y de unas características para sus empleados actuales, para sus futuros empleados, pero también para sus clientes, en el sentido de que debe de convertirse en un elemento atractivo que permita que la atracción del talento y la retención del talento esté asegurada. Esa propuesta de valor tiene que correlacionar con los valores, con las expectativas y con las necesidades para que haya una coherencia y se produzca una identificación de los empleados con su compañía. La utilización de herramientas de marketing por parte de los departamentos de recursos humanos es una necesidad. A partir de ahora no podemos vivir aislados de determinados modelos y de determinadas técnicas que nos van a ayudar a un elemento fundamental, que es tratar a nuestros empleados igual que tratamos a nuestros clientes, porque solamente conseguiremos que nuestros clientes estén satisfechos y nuestros empleados les atienden bien. A la hora de reclutar personas y de reclutarlas bien, tenemos que considerar, en primer lugar, una correcta definición de cuáles son las competencias que necesita nuestra organización, de cuáles son las competencias diferenciadoras para poder hacer una adecuada selección. Una vez hecho esto, y asegurándonos que no solamente nuestra dirección y el Departamento de Gestión de Recursos Humanos, sino que toda la organización tiene clara cuáles son los elementos diferenciadores, hay que hacer un reclutamiento eficiente y vinculado a la realidad social. La utilización de redes sociales y de plataformas de reclutamiento es fundamental para acercarnos a determinados colectivos que se relacionan con el mundo a través de la tecnología. Y una vez hecho esto, el proceso de selección tiene que ser eficiente a través de pruebas, procesos y modelos adecuadamente predictivos para poder incorporar a nuestra organización a las personas más válidas. Al igual que ocurre con las emociones, que parece que hemos abandonado ese concepto y que ahora toda la literatura y muchas empresas están empezando a retomar ese proceso, la motivación intrínseca ha sido un elemento muy olvidado en la gestión de personas en las empresas. En los departamentos de recursos humanos
han utilizado básicamente palancas vinculadas a la motivación extrínseca, a la retribución, a los beneficios sociales, pero se han olvidado de la capacidad que tienen los elementos de motivación intrínseca para provocar los comportamientos. Motivaciones como el deseo de autonomía, el deseo de desarrollo, la relación con los compañeros dentro de la empresa y fuera de la empresa, son elementos motivacionales importantes que contribuyen a que se genere un entorno de trabajo motivador. Y el entorno de trabajo motivador y el clima adecuado de trabajo es un factor predictor del alto desempeño. Las organizaciones tienen que hacer un análisis profundo de cuáles son las competencias diferenciadoras para después poder identificar cuáles son los gaps que existen en su plantilla entre esas competencias diferenciadoras al nivel en el que se quiere conseguir y lo que aportan sus empleados. A partir de aquí, ese proceso de análisis debe de llevar a una serie de acciones estratégicas vinculadas básicamente a la formación y al desarrollo. Las organizaciones de alto rendimiento, las compañías que destacan en el mercado en estos momentos, se caracterizan porque implementan procesos continuos de evaluación y de desarrollo de sus empleados. A partir de aquí, cualquier estrategia de recursos humanos tiene que tener en cuenta que debe de involucrar a toda su organización en este proceso, debe de motivar a la gente para que apueste también por su propio desarrollo y acompañarlo de medidas y de políticas contingentes en el ámbito de la retribución, en el ámbito del desempeño, que permitan que se consigan los objetivos estratégicos mediante un buen alineamiento de las competencias. La utilización de políticas de recursos humanos estratégicas, alineadas con la estrategia del negocio y compatibles entre sí, tiene que reforzarse con la utilización de determinadas herramientas vinculadas al ámbito digital, aprovechando la potencia de gestión de datos que da la tecnología para poder contribuir a la eficacia de esas políticas. El uso de Big Data, el HR Analytics, del que se está hablando y del que nos dan una idea las grandes organizaciones, son sin duda una herramienta que ayuda a la gestión del talento. A partir de aquí, la utilización de redes sociales en los procesos de reclutamiento, la utilización de plataformas y apps vinculadas a la comunicación, que permitan la comunicación entre empresa y empleados. En definitiva, utilización de todos los soportes tecnológicos que están a nuestro alcance, sin duda van a ayudar a la gestión de recursos humanos y a la gestión del talento. Las organizaciones tienen que darse cuenta que tienen que evolucionar sus políticas de gestión de personas para poder gestionar el talento a la misma velocidad a la que están evolucionando los valores de sus empleados y de la sociedad en general. Con arreglo a esto, deben de poner en marcha nuevas formas de gestión del talento, fórmulas innovadoras, pero fórmulas adaptadas a la realidad social. Nuevas formas de relación laboral, no tradicionales, vinculadas a la externalización de los servicios, a la prestación de trabajos a tiempo parcial, al teletrabajo, están implantándose cada vez a mayor velocidad, pero también es necesario implantar determinadas fórmulas, como por ejemplo los intraemprendedores como elemento de generación de innovación dentro de las compañías, o facilitar la movilidad interna, la rotación interna, como una forma de desarrollo del talento muy potente, acompañado de herramientas como coaching y mentoring, más tradicionales, pero que tienen que acompañar a todos estos procesos para que se produzca una evolución adecuada.